Tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos los que están viendo esta clase. Es una bendición para mí el poder estar con ustedes esta mañana para reflexionar en la palabra de nuestro Señor. Vamos a hacerlo este día en un texto de la Escritura y vamos a seguir en este proceso donde estamos respondiendo preguntas importantes para nuestras vidas, y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿cómo puedo relacionarme con Jesús hoy en día? Interesante, muchas personas tratan la manera de buscar a Dios, de buscar esta experiencia mística o esta experiencia religiosa, haciendo un sinfín de cosas con las cuales se pretende alcanzar el favor, la gracia, la misericordia de Dios. Y podemos apreciar nosotros movimientos religiosos o movimientos de diferentes grupos que tratan de buscar esta experiencia con Dios, el acercarse a Dios de tal manera que pueda esto cambiar sus vidas. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo nosotros podemos hoy en día acercarnos a Jesús, tener una buena relación con el Señor? ¿Será que los ritos que nosotros podamos hacer, será que las actividades que nosotros podamos hacer, será que las penitencias que nosotros hagamos, será que aquellas cuestiones que la tomamos como pruebas son las que Dios quiere para que nosotros podamos acercarnos más a Él? ¿Qué necesito hacer yo hoy en el 2022 para estar cerca de Jesús, para acercarme a lo que Él quiere enseñarme, quiere decirme, quiere instruirnos a nosotros? ¿Será que son suficientes todos estos rituales que nosotros podamos inventar para hacer y tener estas experiencias religiosas, astrales y místicas para acercarnos a Dios? Vamos a tratar de responder a esta pregunta por medio de la Escritura y vamos a ver qué es lo que nos dice ella con relación a esto. Acuérdense que la palabra de Dios a nosotros nos demuestra o nos confronta y nos dice qué cosas tenemos que hacer para salir de las situaciones que están en contra de la voluntad de Dios. Hoy, al tratar de responder esta pregunta, vamos a ver el ejemplo de un personaje que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que se llamaba Nicodemo. Dice la Escritura de la siguiente manera en Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer todo el relato para poder comprender qué es lo que pasaba con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te diga: te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este relato que menciona Juan en su evangelio es de comprender en qué momento se sitúa. Estamos hablando que es de noche, pero ¿qué pasó en el día antes de llegar a esa noche? Acaba de pasar aquel episodio donde Jesús llega al templo y se da cuenta que el templo de Dios se había convertido en una cueva de ladrones, en un mercado, y que la gente estaba haciendo negocio con la fe del pueblo, y que muchas personas estaban lucrándose de la fe de las personas. Y ese lugar santo, como era el templo, donde habitaba la presencia de Dios, ahora se había convertido en un lugar de negocios, de intercambio de dinero, de riquezas, donde venían personas extranjeras a ofrecer sus sacrificios, a ofrecer su culto a Dios, a ofrecer o a dar algún tipo de ofrenda. Y venían personas de lejos y no tenían el animalito que se necesitaba para presentar como ofrenda. Y habían personas que se habían metido a este negocio de vender animales dentro del patio del templo para estas personas que venían de lejos. Venían de otras naciones y era necesario hacer los cambios de monedas, las conversiones de las monedas de los pueblos de donde ellos venían, de los países de donde ellos venían, para la moneda oficial de ese entonces. Entonces habían personas que se dedicaban a ese negocio de intercambio de monedas. La cuestión aquí es la siguiente: todas estas personas creían que haciendo este tipo de ritos o este tipo de actividades se acercaban más a Dios, y que de esta manera el Señor se agradaba, y subían una vez en el año al templo en Jerusalén y pensaban que solamente haciendo esa una sola vez de ir al templo y ofrecer un animal como ofrenda y llegar a purificarse era suficiente, y ya les soportaba o les aguantaba todo el año siguiente, para el siguiente año volver a subir una sola vez y ofrecer el mismo sacrificio, la misma ofrenda, la misma consagración, y de ahí olvidarse durante el siguiente año. Y así fue esa rutina por mucho tiempo. Entonces Jesús llegó al templo y cuando vio esa situación, le da vuelta a las mesas de los cambistas, liberta a los animalitos que estaban presos, y todo, dice él, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. No puede ser así. Pasó este episodio, la gente se maravillaba, se sorprendía, muchos lo odiaban, muchos decían fuera de aquí. Pasó ese día cansado, movido de mucha actividad para Jesús, donde Él trata de poner las cosas en su lugar y dice: no, señores, es que no es así. No pueden estar mezclando o pensar que solamente viniendo una vez al año es suficiente. Eso mismo puede pasar con nosotros. Hoy en día podemos estar pensando que haciendo algún tipo de rito, que haciendo algún tipo de actividad, que haciendo algún tipo de
cuestión cúltica, nosotros nos estamos acercando a Dios y solamente lo hacemos cuando venimos al templo. De ahí nos vamos y pensamos que ya es suficiente y ya no tengo que hacer nada, y hasta la siguiente vez que venimos al culto volvemos a santificarnos y creemos que es suficiente. Esta mañana, con el ejemplo de este hombre, veremos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para en realidad poder acercarnos a Jesús, para en realidad poder tener una relación con nuestro Señor Jesús. Pasó el día y Jesús ya estaba en casa, estaba ya en un lugar reposando, descansando, porque hay que entender que nuestro Señor Jesús sí tenía actividad todo el día de movimiento, donde tenía que moverse de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, caminando de 7 a 10, 12, 15 kilómetros al día, en medio del sol, la intemperie, el frío, los animales salvajes, los peligros de ese momento. Entonces ya en la noche él ya estaba descansando, ya estaba en casa, y llegó un hombre de noche, como lo dice Juan, que se llamaba Nicodemo. Ahora, ¿quién era este Nicodemo? Era un hombre de los fariseos, era un principal de entre los judíos, era un hombre que tenía renombre para la sociedad, era un hombre que tenía valor para la sociedad, era un principal de los judíos, era un hombre que formaba parte de este grupo de fariseos. Fariseos, entendiendo el término como aquellas personas que estaban separadas del mundo para estar cerca de Dios. Este hombre formaba parte del Sanedrín, que era el equipo o el cuerpo de líderes religiosos que tomaban todas las decisiones sobre qué se iba a hacer y sobre qué no se iba a hacer dentro de lo que es la liturgia del templo, del culto. Este hombre formaba parte de este equipo de hombres religiosos que eran los que decían qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer. Era un fariseo, era un principal. Ahora hay que comprender algo. Lo primero es que nosotros podemos tener la posición que nosotros digamos de poder, de autoridad, de prestigio. Podemos tener nosotros un título, podemos tener nosotros una condición social, podemos tener belleza física, podemos tener muchos dotes, muchas habilidades, muchos talentos, pero hay algo necesario para poder acercarnos a Jesús, y es que tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo yo relacionarme entonces con Jesús? Naciendo de nuevo. Nicodemo era un principal, tenía un nombre, era el Señor Nicodemo. Nosotros podemos pensar que por la posición social que yo tengo, podemos pensar que por el título que yo tengo, podemos pensar que por la fama que yo tengo, estoy cerca de Jesús y esa es mi relación con Él. Y estamos equivocados, porque no importa el título que tengamos, porque no importa la posición en la que estemos, nos es necesario nacer de nuevo. Es bueno y es necesario para el mundo en el que nosotros vivimos. Tenemos que nacer de nuevo. Es entonces aquí donde nosotros hacemos nuestra reflexión. ¿Cómo puedo yo tener relación con Jesús? Naciendo de nuevo. Nicodemo había pasado años sirviendo en la iglesia, años sirviendo en el templo, había pasado años sirviendo o tomando las decisiones de qué hacer y de qué no hacer, pero eso no le garantizaba que tenía una relación con Jesús. Este vino a él de noche. Muchos creen que Nicodemo vino a Jesús de noche
porque tenía pena que lo vieran, porque él tenía miedo que lo vieran, que llegaba donde Jesús. Yo creo que no. A Jesús en el día era difícil agarrarlo, era difícil encontrarlo, porque Jesús andaba donde estaba la necesidad. Jesús no iba donde estaba la fiesta. Jesús iba donde estaban los olvidados por la sociedad. Visitaba a aquellas personas que no tenían quien por ellos. Lo más seguro es que Nicodemo llega a Jesús de noche, porque era el único momento en el que Jesús podía estar un poquito más tranquilo. Jesús había hecho algo tan grande en el día, como lo fue llegar al templo y decir: esto no debe de ser así. Es algo que fue escuchado por todas las personas, por todo lado. Toda la gente tenía eso en la boca de ese momento, de ese día. Y Jesús nunca estaba quieto, siempre andaba en movimiento. Nunca estaba en un solo lugar. Él emprendía sus viajes misioneros o sus peregrinaciones misioneras que duraban días, duraban semanas, duraban meses. Este hombre había venido a él de noche porque Jesús él mismo decía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. Y tenía Jesús que aprovechar el tiempo. Entonces el momento indicado para ir donde él era de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Podemos nosotros estar metidos en una iglesia, podemos nosotros estar metidos en actividades culticas, podemos nosotros estar metidos en un montón de activismo religioso, pero eso no nos garantiza a nosotros que tenemos una verdadera relación con Jesús. Nicodemo era un principal. Nicodemo era uno de los que tenían fuerza en la sociedad religiosa de ese momento, pero no bastaba con tener una posición, había que nacer de nuevo. Ese es el primero. No importa los títulos, no importa la cantidad de actividades que hagamos, es necesario que nazcamos de nuevo. Segundo elemento que quiero compartirles esta mañana. Decíamos que este hombre había venido a Jesús de noche porque lo más lógico que era el único momento donde podían encontrar a Jesús. Y él le dice estas palabras a nuestro Señor: Rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga bien, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre creía, él decía: sabemos que has venido y creemos que has venido. Reconocemos que lo que tú haces, que las cuestiones que haces, que todos los milagros que has realizado no pueden ser hechos por una persona común y corriente. Esto tiene que ser algo divino, tiene que ser algo de Dios. Creemos, sabemos que ha venido de Dios. Pero note lo que le dice, que vino, dice: sabemos que ha venido de Dios como maestro. Entonces hay que entender, Nicodemo creía que lo que Jesús hacía era algo divino y lo consideraba un maestro. Y aquí está el segundo elemento que les comparto. No importa si usted cree en Dios, no importa si usted lo considera grande o tan solo reconocemos el poder de Dios, o si solamente tenemos conceptos preconcebidos en nuestras cabezas por la religión,
por las creencias, las tradiciones que mis padres han pasado hacia mí, por fábulas y hasta por los nombres que nosotros le pongamos. Lo importante es nacer de nuevo. Es lo que el hombre necesita para acercarse a Jesús. No importa el concepto que yo tenga de Él. Nicodemo decía: eres un maestro. Oiga, no lo consideraba Dios, lo consideraba un maestro. Y él sabía que Jesús había venido de Dios. Nosotros podemos pasar en la iglesia mucho tiempo creyendo que sí, Jesús, y le cantamos, y quizás hasta lloramos porque la canción tocó nuestras emociones, y tener un concepto de Dios en nuestras cabezas, y que solamente nos sirve como un amuleto cuando estamos en situaciones difíciles, y andamos pronunciando palabras bonitas de Dios cuando estamos en dificultades, y decir: primero Dios, ojalá Dios me ayude, cuídame, Señor, no permita que me pase nada malo, mi Dios. Y cuando salimos de esas situaciones difíciles, todo se quedó en un concepto en nuestras cabezas, como en Nicodemo. Él sabía que Jesús tenía un poder sobrenatural. Él sabía que Jesús era un maestro que estaba haciendo un montón de cuestiones porque Dios, o venía de Dios todo lo que Jesús hacía, pero se quedaba hasta ahí. Era un concepto nada más en su cabeza. ¿Cómo puedo yo relacionarme con Jesús? Tengo que entender que no basta con tener conocimiento de quién es Dios en mi cabeza. Que no es suficiente lo que yo puedo decir de Dios aquí, lo que me han enseñado, sino que hay que vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Naciendo de nuevo. Muchas personas dicen: es que yo no siento, es que aquí no se siente, es que no lo veo, no lo siento. Pero es que la vida con Jesús no es de sentir, es de vivir. Nicodemo tenía conceptos en su cabeza porque era un religioso poderoso, pero se quedaba solo en conocimiento nada más. Solo era pura información dentro de su cabeza. Entonces llevamos dos. La primera: no importa los títulos, no importa la posición, la belleza física, las habilidades, tenemos que nacer de nuevo. Lo segundo: no importa los conceptos que nosotros tengamos o cuánto tiempo nosotros tenemos de estar en una iglesia solamente recibiendo información y acumulándonos en nuestras cabezas de información, porque lo importante es nacer de nuevo. Y hay un tercero que quiero mostrarles esta mañana. Respondió Jesús y le dijo, siguiendo el relato: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible ver el reino de Dios con ojos naturales. Necesitamos nacer de nuevo. La pregunta aquí es: ¿cómo puedo yo ver el reino de Dios? Con los ojos espirituales. No se pueden ver las cosas espirituales con ojos carnales. No se puede creer en las cosas espirituales si no nacemos de nuevo. Nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra. Y el reino de Dios se mira a través de nosotros, con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Nosotros reflejamos el reino de Dios, con los valores del reino de Dios. ¿Y cuáles son los valores? Usted me puede preguntar del reino de Dios.
el amor, la justicia, la misericordia, la compasión, la solidaridad. Y todos estos valores o estos principios que le dan a las otras personas un valor que la sociedad les quita: la dignidad. Nosotros somos los que reflejamos el reino de Dios. Con nuestras vidas nosotros demostramos que lo que hay en nuestras cabezas no solamente es un simple conocimiento, un simple creer en una tradición, que porque mi abuelo fue cristiano, mi papá fue cristiano, yo soy cristiano y mis hijos van a ser cristianos. La gente debe de ver en nosotros que somos representantes del reino de Dios. Los valores que deben de reinar mi vida deben de ser estos valores que pertenecen al reino de Dios. Pero entonces nosotros analicemos nuestras vidas. Usted analiza su vida y yo analizo mi vida. Los valores son los que marcan los pasos para dar. El mundo en el que nosotros vivimos pareciera ser que es el mundo del revés, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, donde nosotros podemos responderle a otra persona porque no hay que dejarnos, donde se nos enseña que aquí lo que manda es la ley del más fuerte, donde nosotros podemos decir mentiras piadosas, donde nosotros podemos actuar como nosotros queremos, porque al final la relación es con Dios, entre Dios y yo, y estamos muy equivocados pensando eso. Dios necesita que nosotros primero nazcamos de nuevo, y ese nacer de nuevo se va a reflejar en mi vida, en mis acciones, en mi proceder en la sociedad, en el trato que yo le doy a mi esposa, en el trato que yo le doy a mis hermanos, en el trato que yo tengo con mi jefe en el trabajo, con la calidad laboral con la que yo respondo a las actividades que me piden, con la responsabilidad que yo pueda tener ante diferentes situaciones, con mi actitud ante los diferentes problemas que nosotros podamos estar atravesando. Ahí es donde se mira qué es lo que hay en nuestros corazones. Ahí es donde nosotros demostramos que en realidad hemos nacido de nuevo. Es imposible ver el reino de Dios si nosotros, es imposible verlo con unos ojos naturales, con estos ojos de la carne, carnales. La gente necesita ver en nosotros que somos diferentes. Pero la pregunta entonces aquí, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo puedo yo en realidad nacer de nuevo? Si ahora tengo la duda, porque no es solamente ir a la iglesia, porque no es solamente tener un privilegio que estoy haciendo todos los domingos, porque no es solamente haciendo este montón de actividades. ¿Cómo nazco de nuevo? Primero es reconociéndolo verdaderamente en nuestras vidas, reconociendo lo que Él es, reconociendo lo que Él hace, amándolo verdaderamente, aceptándolo verdaderamente, dejando mi vida terrenal y anhelando una vida espiritual, viviendo bajo los principios del reino de Dios, viviendo bajo principios y no bajo emociones. Las emociones humanas son traicioneras, pero la vida basada en principios bíblicos es sólida. Yo no he visto hasta el día de hoy un hombre o una mujer que haya sufrido por sus altos principios bíblicos, pero sí he visto hombres y mujeres sufriendo por sus bajas pasiones humanas.
La vida se vive creyendo verdaderamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, mostrando sus valores a los demás, pero para hacer esto necesitamos nacer de nuevo. Le hago unas preguntas para finalizar. Usted reflexione. ¿Cómo está su vida? ¿Usted tiene en su vida solo conceptos de Dios? ¿O nosotros estamos mostrando el reino de Dios? Y una última. ¿Podríamos nosotros decir qué es lo que la gente mira en nosotros cuando nos ve pasar? ¿Podríamos nosotros decir que la gente mira en nosotros valores espirituales, principios espirituales, o mira en nosotros solo religiosidad? Ese es el reto. Nicodemo era grande y poderoso, tenía títulos, pero no es suficiente. Tenía actividad religiosa, tenía un montón de cosas por hacer, pero no es suficiente. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros relacionarnos con Jesús hoy? Naciendo de nuevo. Que Dios nos ayude a nosotros a poder reflexionar en nuestras vidas y hacer los cambios necesarios para poder cada día ser más como Jesús. Que Dios les bendiga a todos.